Un presidente africano rechazó categóricamente $50.000 millones, desafiando al mundo entero para proteger el tesoro secreto de su país, Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso. Tomó una decisión impactante que dejó paralizado a todo el planeta, revelando los oscuros secretos enterrados durante décadas bajo suelo africano. Ibrahim Traoré tenía 37 años cuando tomó aquella decisión histórica. En un instante, frente a decenas de cámaras internacionales. Su mirada fría atravesó la sala. Nadie respiraba. Entonces habló con una voz firme y clara. Hoy vinieron a ofrecernos $50.000 millones por nuestra tierra. Creen que pueden comprar lo que nos pertenece, el suelo donde descansan nuestros padres. Pero hay algo que deben entender muy bien: Burkina Faso no está en venta. El silencio se extendió por segundos eternos. Periodistas y diplomáticos intercambiaron miradas atónitas. Traoré no retrocedió ni un milímetro. Aquel hombre acababa de desafiar públicamente a los gigantes del mundo, sin imaginar que acababa de destapar una verdad incómoda que nadie quería escuchar. En aquella sala nadie podía apartar la vista de Ibrahim Traoré. Su rostro reflejaba una serenidad absoluta, pero sus ojos revelaban la fuerza interior de alguien que ya había tomado la decisión más difícil de su vida. Las cámaras capturaban cada gesto. Periodistas internacionales anotaban frenéticamente. ¿Quién es este hombre capaz de rechazar una oferta tan descomunal? Susurraban entre ellos. Traoré sabía perfectamente lo que significaban esos $50.000 millones para un país pobre como Burkina Faso. Pero también sabía algo más profundo: aceptar el dinero significaría entregar para siempre la independencia y el futuro de su pueblo. Con voz firme concluyó: no negociamos la dignidad. Nuestra tierra es nuestra vida, nuestra memoria. Eso jamás tendrá precio. Sus palabras resonaron con fuerza más allá de aquella sala. Cruzaron fronteras, llegaron a despachos poderosos donde alguien, en ese mismo instante, comenzaba a temer lo que Ibrahim Traoré pudiera descubrir. Al terminar su discurso, Ibrahim Traoré salió de la sala en medio de murmullos. Detrás de las cámaras, periodistas enviaban titulares al mundo entero. Aún confundidos, nadie entendía la verdadera razón detrás de esa negativa tan radical. En silencio, Traoré caminó hasta su despacho, cerró la puerta y sacó cuidadosamente del bolsillo un viejo cuaderno desgastado. La libreta personal de su padre. Un hombre humilde que trabajó toda su vida en las minas y cuya muerte aún estaba cubierta de misterio. Ese cuaderno contenía un secreto oscuro, oculto durante décadas. Una verdad que empresas poderosas habían intentado silenciar a cualquier costo. Ibrahim sabía perfectamente que, al rechazar esos millones, había declarado una guerra invisible. Pero también sabía que la hora de revelar aquella verdad había llegado, sin importar las consecuencias, mucho antes de convertirse en presidente. Ibrahim Traoré fue solo un niño más en Kaya, una tierra seca y dura en Burkina Faso. Creció en medio del polvo rojo y el ruido constante de las máquinas que perforaban la tierra buscando manganeso y oro. Su padre, un minero humilde y reservado, trabajaba sin descanso para alimentar a la familia. Ibrahim lo acompañaba a menudo, observando cada movimiento, intentando comprender por qué había tanta tristeza en los ojos de su padre. Un día, sentados juntos bajo el sol ardiente, su padre rompió el silencio. Recuerda siempre esto. Ibrahim, en las entrañas de esta tierra,
Hay riquezas que nadie debería tocar, porque quien intenta tomarlas acaba pagando un precio muy alto. Ibrahim no supo qué decir. Era demasiado joven para entender aquellas palabras. Poco después, su padre murió en circunstancias extrañas y nunca aclaradas. Desde entonces, el recuerdo de aquella advertencia nunca abandonó a Ibrahim. Sin saberlo, ese día marcó su destino. La sombra del secreto que guardaba la tierra de Calla permaneció oculta durante décadas, esperando pacientemente el momento justo para volver a su vida y cambiar para siempre el destino de Burkina Faso. La muerte de su padre cambió radicalmente la vida de Ibrahim. Años después, convertido en un joven decidido, decidió ingresar en las Fuerzas Armadas de Burkina Faso. En poco tiempo destacó por su disciplina estricta, coraje natural y, sobre todo, por su honradez implacable. Durante aquellos años difíciles, Ibrahim participó activamente en operaciones contra grupos armados en el norte del país. A menudo lideraba misiones peligrosas, ganándose rápidamente el respeto y la admiración de sus compañeros. Sus superiores notaron en él algo especial. Ibrahim nunca retrocedía frente a las dificultades, pero jamás perdía la humanidad frente al enemigo. En una ocasión, durante una emboscada brutal, Ibrahim salvó la vida de varios soldados bajo su mando, arriesgando la suya propia sin dudarlo. Al regresar, alguien le preguntó por qué lo había hecho. Ibrahim respondió con calma: porque un líder jamás abandona a su gente, sin importar el precio. Esas palabras se extendieron rápidamente entre las tropas. Para ellos, Ibrahim Traoré dejó de ser un simple oficial para convertirse en un símbolo vivo de liderazgo y justicia. Pero lo que nadie sabía todavía era que, detrás de aquella valentía, Ibrahim seguía buscando la respuesta al secreto que su padre se había llevado a la tumba. La reputación de Ibrahim Traoré como líder militar creció rápidamente. Tras años de servicio impecable, llegó un momento decisivo. Una crisis política interna sacudió a Burkina Faso, y muchos sectores del ejército lo vieron como la única persona capaz de restaurar la estabilidad. En poco tiempo, Ibrahim asumió el liderazgo del país. No había buscado el poder, pero comprendía perfectamente que era su responsabilidad proteger el futuro de su nación. Al entrar en el despacho presidencial por primera vez, sintió que aquella responsabilidad pesaba más que nunca sobre sus hombros. Fue en ese momento de profunda reflexión cuando ocurrió algo inesperado. Revisando antiguos archivos olvidados en un armario, Ibrahim encontró algo familiar. Su corazón comenzó a latir con fuerza al reconocer inmediatamente aquel objeto. Era el viejo cuaderno de su padre, desgastado por el tiempo, con manos temblorosas. Ibrahim abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos y coordenadas geográficas cuidadosamente anotadas. Allí estaba claramente escrito un nombre: Mina Emosek, Tambao. Una ubicación precisa, acompañada de anotaciones que hablaban de algo más que manganeso y oro. Su padre había descubierto algo extraordinario, algo tan valioso que alguien había decidido silenciarlo para siempre. Ibrahim sintió escalofríos. Aquella libreta representaba mucho más que un simple recuerdo familiar. Era la pieza clave del misterio que había perseguido desde niño. Ahora, como presidente, entendía que su deber era descubrir la verdad completa detrás de aquellas páginas,
aunque eso significara enfrentarse a poderes que durante décadas habían permanecido ocultos. En ese instante supo que su vida jamás volvería a ser igual, porque estaba a punto de comenzar una batalla que marcaría profundamente el destino de todo Burkina Faso. Luego de encontrar el cuaderno de su padre, Ibrahim Traoré ordenó en secreto a un pequeño equipo de confianza realizar una investigación geológica en Tambao. Sabía que debía actuar rápido y con total discreción. Cualquier filtración podría ser peligrosa. Semanas después, los resultados llegaron en un sobre sellado. Ibrahim abrió lentamente el informe, consciente de que lo que estaba a punto de leer podría cambiarlo todo. Las conclusiones eran impactantes. Bajo la vieja mina de manganeso abandonada, se encontraba una gigantesca reserva de litio, uno de los minerales más valiosos del mundo, clave para la producción de baterías para coches eléctricos y dispositivos tecnológicos avanzados. El valor estimado superaba los $50,000 millones. Ibrahim quedó paralizado por un instante. Finalmente entendía por qué su padre había sido silenciado y por qué aquella tierra había despertado tanto interés extranjero durante décadas. De pronto, recordó claramente la advertencia paterna. Quien toque los tesoros de esta tierra pagará un precio muy alto. Ahora entendía que aquello no era solo un mensaje, sino una profecía. Traoré respiró profundamente. Sabía perfectamente el riesgo que corría al revelar esta información, pero también sabía que no tenía otra opción. Debía proteger la riqueza de Burkina Faso para su gente y no permitir jamás que otros la robaran. En ese mismo instante tomó una decisión irrevocable. El mundo debía conocer la verdad, y él sería quien la revelara. Aunque eso significara enfrentar directamente al poder económico más grande del planeta. Tras confirmar la enorme riqueza escondida bajo Tambao, Ibrahim Traoré ordenó investigar discretamente quién estaba interesado en aquellas tierras durante los últimos años. Lo que descubrió lo dejó profundamente preocupado. 3 grandes corporaciones internacionales, provenientes de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Llevaban tiempo negociando en secreto con funcionarios del gobierno anterior para adquirir esas tierras bajo excusas ambiguas, disfrazadas como proyectos ecológicos o de conservación natural. Esas compañías habían utilizado intermediarios y fondos de inversión en paraísos fiscales para ocultar su identidad real, ofreciendo apenas $120 millones, una cantidad ridícula comparada con el valor real del litio oculto. El corazón de Ibrahim se aceleró con indignación al revisar las pruebas obtenidas. Era evidente que existía un plan organizado para despojar a Burkina Faso de sus recursos estratégicos, aprovechándose de la debilidad y corrupción de gobiernos anteriores. Pero lo más alarmante aún estaba por revelarse entre las firmas secretas en los documentos. Había nombres de personajes influyentes dentro de su propio gobierno. Gente a la que Ibrahim había confiado responsabilidades clave para dirigir el país. La traición dolía profundamente, pero Ibrahim sabía que no podía detenerse ahora. La batalla apenas comenzaba, y él debía moverse con extrema cautela. Su siguiente paso sería desenmascarar públicamente a quienes estaban detrás del complot. En ese momento, Ibrahim Traoré comprendió que no solo estaba luchando por el futuro de Burkina Faso, sino también contra un sistema oscuro y poderoso que estaba dispuesto a cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. La investigación ordenada por Ibrahim avanzó rápidamente, pero cuanto más profundizaba, más inquietante resultaba todo. Una noche,
en absoluto secreto. Su equipo de inteligencia le presentó un archivo antiguo, oculto durante décadas en los sótanos del Ministerio de Minas. Traoré lo examinó cuidadosamente, con las manos temblorosas. Eran documentos oficiales de la época colonial francesa, fechados en 1972. Aquellos papeles amarillentos revelaban claramente que Francia conocía perfectamente la existencia del litio en Tambao desde hacía más de medio siglo. El informe detallaba un acuerdo secreto firmado entonces con funcionarios locales corruptos, quienes recibieron dinero a cambio de ocultar para siempre la verdadera riqueza del país. Ibrahim sintió una rabia profunda mientras leía aquellas líneas. Durante generaciones, el destino de Burkina Faso había sido manipulado desde las sombras por intereses extranjeros, condenando a su pueblo a una pobreza injusta e interminable. Pero lo que más golpeó a Ibrahim fue descubrir un nombre familiar entre los firmantes, un alto funcionario que todavía mantenía influencia en el país y que ahora formaba parte indirectamente de su propio entorno. La red de corrupción y complicidad se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Aquella noche, Traoré apenas durmió. Sabía que la revelación de estos documentos no solo sacudiría el país, sino que pondría en peligro su propia vida. Sin embargo, comprendía claramente que guardar silencio no era una opción. Esta no era simplemente una cuestión política. Era una lucha histórica por devolver la dignidad arrebatada durante décadas a su pueblo. Mientras el amanecer iluminaba lentamente el horizonte de Ouagadougou, Ibrahim tomó la decisión definitiva. Era momento de exponer ante todo el país y el mundo aquella verdad que otros habían intentado mantener enterrada, sin importar el costo personal que pudiera tener. Después de descubrir los documentos comprometedores, Ibrahim Traoré empezó a sentir cómo el peligro se cerraba lentamente a su alrededor. Sabía que su movimiento no había pasado desapercibido para aquellos que llevaban décadas controlando las riquezas ocultas de Burkina Faso. Una mañana, al llegar a su despacho presidencial, notó que las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar durante varias horas de la noche anterior. Al principio creyó que era un simple fallo técnico, pero días después, volvió a suceder. Aquello no podía ser casualidad. Decidió actuar con cautela. Incrementó discretamente la seguridad y limitó la información sobre sus próximos movimientos a un reducido círculo de confianza. Pero aún así, la sensación de ser observado no desaparecía. Extrañas interferencias en sus llamadas telefónicas comenzaron a ocurrir con frecuencia, y mensajes anónimos, aparentemente inofensivos, llegaban ocasionalmente a sus colaboradores más cercanos. Ibrahim comprendió rápidamente la gravedad del asunto. Estaba claro que alguien dentro o muy cerca del gobierno estaba filtrando información sensible hacia el exterior. El cerco se estrechaba, pero él sabía que retroceder significaría abandonar definitivamente la lucha por la verdad. Consciente de los riesgos, Traoré continuó adelante. Entendía que aquel desafío ya no era solo político, sino personal. Alguien había decidido vigilar cada uno de sus pasos para intimidarlo o detenerlo. Pero lo único que lograron fue reforzar su determinación. Revelar al mundo la verdad escondida era ahora más urgente que nunca, sin importar el precio que él tuviera que pagar. En medio del creciente ambiente de tensión, Ibrahim Traoré recibió una visita inesperada en su despacho. Era Mariam Diallo, la ministra de Seguridad Interior.
Una mujer respetada y firme que había servido lealmente durante años junto al padre de Ibrahim en las minas de Calla. Sin perder tiempo, Mariam le habló directamente. «Señor presidente, necesitamos hablar en privado. Tengo información delicada que podría poner en riesgo su vida». Sorprendido, Ibrahim la invitó rápidamente a sentarse. Mariam sacó cuidadosamente una carpeta con fotografías y documentos recientes, señalando con determinación. Le explicó que los servicios de inteligencia habían interceptado conversaciones entre altos funcionarios del ejército y representantes extranjeros. Se mencionaba claramente su nombre, acompañado de una peligrosa palabra: eliminar. La ministra, visiblemente preocupada, lo miró fijamente a los ojos. «Están decididos a detenerlo. Ibrahim, ya conocen sus planes. Saben lo del litio y los documentos coloniales. Su vida está en peligro real. Y temo que incluso su círculo más cercano esté comprometido». Ibrahim sintió el peso de aquellas palabras, pero no mostró miedo. Sabía que Mariam jamás exageraría una amenaza. Ella era una aliada leal y honesta, probablemente la única persona en quien podía confiar plenamente ahora. Con voz firme, Ibrahim respondió: «Gracias, Mariam. Ahora más que nunca necesito tu apoyo. No puedo retroceder, pase lo que pase». En ese instante comprendieron ambos que la batalla que estaban por enfrentar no solo determinaría el futuro de Burkina Faso, sino que podría costarle sus propias vidas, a pesar de las amenazas y advertencias recibidas. Ibrahim Traoré decidió que había llegado el momento de actuar públicamente. Convocó a una conferencia de prensa extraordinaria en el Palacio Presidencial. Todos los medios internacionales y locales asistieron con expectativa, sin sospechar aún la magnitud del anuncio. Frente a las cámaras y micrófonos, Ibrahim se mostró más decidido que nunca. Tomó aire profundamente y, con una calma que ocultaba la intensidad interior, comenzó. Pueblo de Burkina Faso, durante décadas, nuestro país ha sido víctima de intereses extranjeros que intentaron robar nuestros recursos. Hemos descubierto recientemente algo que cambiará para siempre nuestro futuro. Traoré presentó documentos, mapas geológicos y pruebas irrefutables de la existencia del yacimiento de litio en Tambao. Ante la mirada incrédula de los presentes, reveló los nombres de las empresas extranjeras involucradas en las negociaciones secretas y denunció públicamente a quienes desde dentro habían traicionado al país. Entonces, pronunció con firmeza lo que nadie esperaba escuchar. «Desde este instante, declaro la nacionalización inmediata del yacimiento de Tambao. El litio de Burkina Faso pertenece al pueblo y nunca será vendido a precio de traición». La sala quedó en silencio absoluto. Los periodistas intercambiaron miradas de incredulidad. Ibrahim continuó sin titubear. «No permitiremos más que la riqueza de nuestro país sirva para llenar los bolsillos de unos pocos. Si esto significa enfrentar a los gigantes del mundo, que así sea. Nuestra soberanía no se negocia». Aquella declaración resonó más allá de las paredes del palacio. En pocos minutos, la noticia recorrió el planeta. Ibrahim sabía perfectamente que acababa de desafiar abiertamente a las fuerzas económicas más poderosas, y que su vida y la estabilidad del país estarían ahora bajo un ataque inminente. Pero ya no había vuelta atrás. La guerra por la verdad había comenzado. La declaración de Ibrahim Traoré
sacudió rápidamente los cimientos políticos y económicos internacionales, apenas horas después de su anuncio. Las reacciones comenzaron a llegar desde todos los rincones del planeta. Las potencias involucradas expresaron públicamente su indignación, acusando a Traoré de violar acuerdos comerciales internacionales y desestabilizar la región. En Europa y Estados Unidos, importantes medios de comunicación comenzaron a retratarlo como un líder radical y peligroso. Las empresas afectadas activaron inmediatamente sus redes políticas y diplomáticas, presionando a gobiernos influyentes para imponer duras sanciones económicas contra Burkina Faso. La respuesta no tardó en llegar. Las cuentas internacionales del país fueron bloqueadas, y muchas ayudas humanitarias, que sostenían hospitales y escuelas, fueron repentinamente suspendidas. Las fronteras comerciales se cerraron, aislando a Burkina Faso del resto del mundo. En Ouagadougou, las consecuencias se hicieron notar rápidamente. La economía nacional empezó a colapsar lentamente. La incertidumbre y el temor crecieron entre la población. Ibrahim sabía que estaban tratando de quebrar su determinación, que querían doblegarlo, obligando a su pueblo a pagar un alto precio por su desafío. Pero lejos de ceder, Traoré salió nuevamente frente a las cámaras con una determinación aún más firme. Nuestro país está siendo castigado por defender lo que es nuestro. Prefieren vernos morir de hambre antes que respetar nuestra soberanía. Pero les prometo algo, resistiremos, cueste lo que cueste. Estas palabras encendieron una profunda solidaridad nacional. En las calles, miles de personas comenzaron a manifestarse en apoyo al presidente. Sin embargo, Ibrahim sabía perfectamente que esta lucha no había terminado. Al contrario, el verdadero peligro aún estaba por llegar. Porque ahora, tras haber desafiado abiertamente a los poderes globales, era consciente de que las represalias serían aún más implacables, y la amenaza más grande podría venir incluso desde dentro. Mientras Burkina Faso se encontraba bajo fuerte presión internacional, Ibrahim Traoré percibía claramente que la mayor amenaza no solo venía del exterior, sino que también crecía peligrosamente dentro de sus propias filas. Una noche, Mariam Diallo, la ministra de Seguridad, lo llamó con urgencia. Al reunirse discretamente, le mostró grabaciones recientes obtenidas por los servicios de inteligencia. Ibrahim sintió un escalofrío. Al reconocer las voces eran altos mandos militares, liderados por alguien en quien él había depositado una confianza absoluta, el general Songo, comandante de las fuerzas especiales. En la grabación, Songo negociaba en secreto con diplomáticos extranjeros. Claramente discutían un plan para derrocar a Ibrahim mediante un golpe militar rápido y preciso, aprovechando el caos provocado por las sanciones internacionales. La situación es extremadamente grave, presidente, advirtió Mariam con voz firme. Tienen todo preparado para actuar esta misma semana. Contarían con apoyo logístico y financiero externo. Ibrahim permaneció en silencio durante unos segundos, asimilando la magnitud de la traición. Su mente se aceleraba intentando comprender cómo aquel hombre, que había luchado a su lado tantos años, podía ahora vender al país. Finalmente, miró a Mariam con determinación. Si creen que me rendiré fácilmente, están muy equivocados. Debemos anticiparnos. Pero con inteligencia. Esto no es solo una conspiración contra mí, es contra todo nuestro pueblo. Aquella noche,
Ibrahim entendió que su decisión de nacionalizar Tambao había desencadenado mucho más que represalias económicas. Ahora debía enfrentar un enemigo más oscuro y peligroso, infiltrado profundamente en su propio gobierno. La batalla que estaba por comenzar sería despiadada, pero Traoré ya había decidido no retroceder jamás. Estaba preparado para defender su nación hasta las últimas consecuencias, consciente de que la verdadera lucha por Burkina Faso recién comenzaba. Ante la inminente conspiración interna liderada por el general Songo, Ibrahim Traoré comprendió que debía actuar con rapidez y precisión. Sabía que, en aquel momento crítico, quedarse quieto equivalía a perder todo por lo que había luchado. En secreto, organizó un viaje relámpago a Accra, la capital de Ghana, utilizando rutas y comunicaciones cifradas proporcionadas por la ministra Mariam Diallo. Allí, en un encuentro reservado y alejado de los medios internacionales, Ibrahim se reunió con representantes diplomáticos de Rusia, China, Brasil e India. Durante horas, presentó detalladamente la situación crítica de Burkina Faso, explicando la conspiración que enfrentaba y la importancia estratégica del litio descubierto en Tambao. Los diplomáticos, conscientes del valor geopolítico del mineral, escucharon atentamente sus palabras. «No vine aquí a pedir limosna ni ayuda gratuita», les dijo Ibrahim con voz firme y segura. «Les propongo un acuerdo justo. Construiremos juntos la primera planta de procesamiento de litio en África. Tendrán acceso garantizado al 20% de nuestra producción, pero siempre respetando nuestra soberanía nacional». La propuesta fue recibida con gran interés. En pocas horas, se firmaron discretamente los acuerdos preliminares. Ibrahim había asegurado un respaldo internacional sólido frente al aislamiento impuesto por Occidente, fortaleciendo su posición interna y externa cuando regresó a Ouagadougou. Ibrahim sabía que había realizado una jugada maestra. Aquella alianza estratégica no solo neutralizaría gran parte de la presión internacional, sino que también enviaría un mensaje claro y contundente a los conspiradores internos y externos. Ahora, estaba listo para enfrentar directamente la amenaza del golpe que preparaba Songo. Pero esta vez no estaba solo, contaba con un apoyo global que sus enemigos jamás habrían imaginado. Y estaba dispuesto a demostrar que ningún poder, por grande que fuese, podría doblegar jamás la voluntad de su pueblo. La noche en que el general Songo había planeado ejecutar su golpe militar finalmente llegó. Ibrahim Traoré, preparado gracias a las advertencias oportunas de Mariam Diallo, esperaba pacientemente en su despacho presidencial, vigilando los movimientos desde un centro de control oculto. Poco después de medianoche, tropas leales al general se desplegaron alrededor del palacio presidencial. El momento crucial había llegado, pero justo cuando Songo pensaba que tenía todo bajo control, Ibrahim activó su propio plan Fuerzas Especiales, dirigidas personalmente por Mariam Diallo. Rodearon rápidamente a los golpistas, neutralizando su avance en cuestión de minutos. La operación fue precisa, rápida y sin derramar una sola gota de sangre. El general Songo fue arrestado en medio de la confusión, y sus seguidores, sorprendidos y desorientados, depusieron las armas sin resistencia. Horas más tarde, en una sala custodiada, Ibrahim confrontó directamente a Songo. Con la mirada firme, le preguntó: ¿por qué, después de tantos años luchando juntos, decidiste traicionar a tu país, Songo, derrotado y humillado?
Finalmente rompió el silencio. Reveló algo inesperado que dejó a Ibrahim profundamente conmocionado. Tu padre murió porque se negó a entregarles Tambao. Intentaron comprarlo, luego amenazarlo. Pero él nunca cedió. Yo sí lo hice, porque tuve miedo. Lo siento. Ibrahim. Aquella confesión reveló la verdad que Ibrahim había sospechado desde niño. Su padre no había muerto. Accidentalmente había sido asesinado por negarse a traicionar a su pueblo. La ira y el dolor se mezclaron en el corazón de Ibrahim, pero también una firme determinación. Ahora comprendía plenamente la importancia de su lucha. No se trataba solo del litio o de la economía. Se trataba de honrar la memoria y el sacrificio de su padre. Ibrahim estaba decidido a seguir adelante, cueste lo que cueste. Por Burkina Faso y por todos aquellos que habían pagado con su vida defendiendo la verdad. 5 años después de aquel intento frustrado de golpe militar, Burkina Faso se había transformado radicalmente. La planta de procesamiento de litio construida en Tambao funcionaba a pleno rendimiento, convirtiendo al país en el primer productor y exportador africano del codiciado mineral. Miles de empleos se crearon, llevando prosperidad y estabilidad económica a regiones que antes solo conocían pobreza y abandono. Con los ingresos generados por el litio, Ibrahim Traoré impulsó el Fondo Nacional Minero, destinando enormes recursos a la educación, la salud y la infraestructura del país. Escuelas modernas surgieron en pueblos remotos. Hospitales equipados aparecieron en lugares antes olvidados. Por primera vez en generaciones, los hijos de los mineros tenían acceso garantizado a la educación gratuita hasta la universidad. Burkina Faso dejó de depender de ayudas extranjeras, recuperando la dignidad perdida por décadas de explotación. Ibrahim, admirado por su pueblo, mantuvo siempre su palabra. El litio y las riquezas naturales beneficiaban exclusivamente a los ciudadanos del país. Traoré había ganado una guerra silenciosa contra gigantes mundiales, demostrando al mundo que era posible resistir con dignidad. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, por primera vez sentía que había cumplido la promesa hecha a su padre y a su nación. Tras 5 años transformando Burkina Faso, Ibrahim Traoré anunció algo inesperado: no buscaría la reelección presidencial. En un emotivo discurso a la nación, explicó claramente sus razones. Vine para defender nuestra tierra y cumplir una promesa a mi padre. Mi tarea está hecha, pero el futuro ahora está en sus manos. Sus palabras impactaron profundamente a la población. Ibrahim dejó la presidencia como un símbolo de integridad y coraje, habiendo devuelto al país su soberanía económica y dignidad nacional. Su decisión consolidó un legado histórico que inspiraría no solo a Burkina Faso, sino a toda una generación en África, después de que Ibrahim Traoré abandonó el poder. La pregunta quedó flotando en el aire, resonando en las calles de Burkina Faso y más allá de sus fronteras. ¿Fue Ibrahim un héroe visionario o un líder temerario que arriesgó todo por una causa imposible? El debate se extendió por todo el continente. Algunos lo admiraban profundamente, viéndolo como un ejemplo de valentía y soberanía. Otros cuestionaban si realmente valió la pena desafiar a los poderes mundiales, pagando un precio tan alto. Pero más allá de opiniones encontradas, una cosa era segura: Ibrahim Traoré había cambiado la historia de Burkina Faso para siempre. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia.
No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.